Hola a todos y todas, otra vez es Mauricio Tobón aquí con ustedes para llevarles esta presentación acerca de la radiología de las enfermedades pleurales. Recordar que la pleura es una membrana de mesotelio que se encuentra localizada dentro de la cavidad torácica, recubriendo las paredes del tórax internamente, también recubriendo la parte diafragmática, o la cara del diafragma que da hacia el tórax, y también recubriendo los órganos torácicos, principalmente pulmones y el mediastino. Hay algunas patologías pues que pueden presentarse en las pleuras, y esto puede pues obviamente presentar cambios radiológicos. En algunas ocasiones es difícil asociar estos cambios con la con otras patologías como masas, etcétera, pero aquí vamos a ver algunas de las principales patologías que afectan las pleuras y también al espacio pleural como tal. Bueno, también de recorderis. La pleura visceral es aquella que se encuentra recubriendo los pulmones, y la pleura parietal es aquella que recubre la pared costal. Entre la pleura parietal y la visceral se presenta el espacio pleural, que es un espacio que pues, tiene una pequeña cantidad de líquido para evitar la fricción entre las pleuras a medida de que los pulmones se mueven con el ciclo respiratorio, pero que no es radiográficamente visible. Sin embargo, pues pueden haber situaciones en las cuales se incrementa el líquido en este espacio pleural, o también que puede haber salida o fuga de gas hacia el espacio pleural. Pues las enfermedades pleurales como tal involucran lo que pasa en ese espacio pleural, pero también cómo reacciona tanto la pleura visceral como la parietal a estos cambios. Entonces vamos a tener enfermedades pleurales que son catalogadas como neumotoras, o sea, salida de gas hacia el espacio pleural, efusiones pleurales, masas pleurales, y en alguna medida también vamos a incluir aquí la rotura diafragmática como una patología que involucra el espacio pleural como tal. Bueno, como ya lo he mencionado, el neumotora se refiere a la salida de aire o a que el espacio pleural está ocupado por aire, por gas. ¿Cuáles son los signos radiográficos clave? Pues que hay una área radiolúcida entre la silueta cardíaca y el esternón, por ejemplo, en la vista lateral, que cuando yo veo hacia la periferia del tórax, esta área radiolúcida no va a contener o no va a presentar vasos pulmonares, y que por lo general hay un aumento de la opacidad pulmonar, puesto que al haber salida de aire puede que haya contracción pulmonar debido a pues, que el aire ocupa espacio, entonces el pulmón no se puede expandir, y esto hace que haya un incremento de la opacidad pulmonar. Aquí en estas imágenes que vemos tenemos lo siguiente. La imagen de la izquierda es una lateral de un canino que presenta un neumotórax. Nos fijamos en los signos radiológicos. Pues la flecha azul está indicando, señalando esta opacidad gas que se encuentra entre el esternón y la silueta cardíaca. De hecho, se ve como si la silueta cardíaca estuviera elevada del, del esternón. No hay contacto cardioesternal para nada. La flecha verde en el campo pulmonar dorsal está indicando una área radiolúcida que, si aumentamos, no vemos vasos pulmonares en esta área, no hay vasos pulmonares, por lo tanto pues es bastante sugestiva de que es aire libre. Y la flecha amarilla nos está indicando ese pulmón que está reducido en tamaño y aumentado en opacidad. Pues si vemos ahí una línea bastante diferenciable del borde dorsal del pulmón, que nos está delimitando cuál es el pulmón en realidad. Entonces hay una salida de aire y este pulmón se colapsa y por lo tanto aumenta la opacidad. Eso lo vemos en el diagrama de la derecha, que vemos una vista dorsoventral, la cual vemos representado con negro el aire libre en el espacio pleural. Representado con gris oscuro sería el pulmón aumentado en opacidad, y la silueta cardíaca pues visible, un poco más radio opaca que el pulmón, pero que también es
es visible, o sea, no hay un signo de silueta en esta patología. En este diagrama vamos a mirar qué es lo que pasa con el aire libre en el espacio pleural. Pues si vemos el diagrama de la izquierda, representado con gris claro es el aire, el gas libre dentro del espacio pleural. Pues en este caso, en el pulmón que está en la parte dependiente, pues el pulmón está colapsado, hay un poco de aire ahí, y el pulmón en la parte no dependiente pues se airea un poco más, pero hay bastante aire a este nivel, entonces no hay una completa expansión del pulmón. Este aire pues crea presión también en los órganos del tórax y hace que se desplacen todos hacia el extremo dependiente. Por lo tanto, como vemos ahí, la silueta cardíaca se desplaza ventralmente y esto hace que se aleje del esternón. Y así, cuando hacemos la radiografía, si vemos ahí en estas líneas que indican la dirección del rayo, del haz de rayos X, vemos pues que se crea la apariencia de elevación de la silueta cardíaca en la vista lateral. No es que el corazón esté elevado, simplemente se desplaza más hacia ventral debido a la presión del aire en la parte no dependiente y se crea este espacio virtual entre el esternón y la silueta cardíaca ocupado por aire libre. Aquí tenemos un caso también de neumotórax en un felino. En el felino hay una cosa importante que hay que reconocer y es que cuando se incrementa la presión en el espacio pleural, el lóbulo medio derecho tiende a colapsarse muy rápidamente. Eso es lo que estamos viendo aquí. La imagen de la derecha, que es la lateral, las flechas están indicando pues como un aumento en la opacidad del pulmón. La flecha más dorsal pues nos está mostrando este lóbulo caudal derecho que está desplazado, no está contactando con el techo de la cavidad torácica y que hay una opacidad gas libre en el espacio pleural. Y la flecha que está un poco más ventral está indicando este aumento de opacidad a nivel de este lóbulo caudal izquierdo y también lo vemos en la dorsoventral, que es la imagen de la izquierda, está indicando este aumento de opacidad en el lóbulo medio derecho. Esto pasa porque obviamente ya lo he explicado que hay colapso de estos lóbulos, no se pueden expandir y quedan con aumento de opacidad. En este caso, pues tenemos una vista dorsoventral en el centro que nos deja ver pues como todo el tórax en sí. Y si nos fijamos bien en el hemitórax izquierdo, en la pared costal izquierda, hay unas estructuras de opacidad gas o unas áreas de opacidad gas en el tejido blando de la pared costal, que está casi que entre los músculos serrato o escaleno y la grasa que se encuentra subcutáneamente. También si fijamos bien en la imagen de la derecha, las flechas nos están indicando que hay varias costillas fracturadas y ligeramente desplazadas. Esto entonces es compatible con un trauma. Y en la imagen de la izquierda estamos mirando una pequeña cantidad de aire libre en el espacio pleural derecho. Estas flechas están indicando los márgenes del lóbulo pulmonar que está retraído de la pared costal como tal. Cuando hay pequeñas cantidades de aire libre sí que es mucho más difícil identificar que hay un neumotórax. En este caso tengo también un paciente que ha sufrido un trauma. En la imagen de la derecha vemos la lateral en la cual la flecha nos está indicando esta área de opacidad gas entre el diafragma, esternón y silueta cardíaca. Si aumentásemos la imagen podríamos darnos cuenta que a este nivel no hay ni un solo vaso sanguíneo pulmonar, por lo tanto no es pulmón que se haya extendido hasta allá ventralmente, sino que es aire libre. Y también pues se ve un poquito irregular ese aire ventralmente en el tórax. Cuando vemos la imagen de la
izquierda vemos que hay unas fracturas en las costillas, un poco de enfisema subcutáneo, gas en el tejido subcutáneo, y la flecha nos indica este receso costodiafragmático izquierdo, en el cual vemos una opacidad gas, pero esa opacidad no tiene vasos sanguíneos tampoco, por lo tanto es muy factible que sea aire libre en el espacio pleural. Bueno, para que nos hagamos una idea aquí de lo que sucede, tengo dos imágenes de tomografía computarizada. En la imagen de la derecha tengo un tórax que tiene un neumotórax muy marcado, un neumotórax severo. La flecha amarilla está indicando pues como esa atenuación gas dentro del espacio pleural, y la flecha azul nos está marcando dónde está el pulmón. O sea, este pulmón está retraído, está aumentado en atenuación y el resto del espacio pleural está ocupado por gas libre. En la imagen de la izquierda pues es un poco más sutil, hay una presencia de gas libre de menor cantidad, pero aún así se alcanza a observar que este lóbulo pulmonar está desplazado o está retraído de la pared costal. Vemos su margen y su borde dorsal muy bien. Compárenlo con la imagen de pulmón izquierdo, que sí que llega hasta a estar en contacto con la pared costal. Eso no sucede en el pulmón derecho. Tenemos esta línea pequeña, delgada de opacidad o atenuación gas que nos indica pues que hay también un neumotórax. Bueno, pero ¿cuáles son las causas de que yo tenga gas libre en el espacio pleural? Pues tiene que haber dos posibilidades. Una, que el aire salga desde el parénquima pulmonar hacia el espacio pleural, u otra, que venga desde el exterior a través de la pared costal y llegue al espacio pleural. Entonces, esto se puede dar por desgarro del pulmón que involucra la pleura visceral, por trauma de la pared torácica, por extensión de un neumomediastino o por rotura de una masa cavitaria pulmonar. En el caso del neumomediastino, pues es común que yo tenga también neumotórax, pero no es común que si yo tenga aire en el espacio pleural, pues este aire vaya a pasar al espacio mediastínico. Esto no sucede. Pero del mediastino hacia el espacio pleural puede que suceda. El desgarro del pulmón puede darse bien sea por una enfisema que se rompe el pulmón como tal, con una pleura que está debilitada, no sé, por una pleuritis restrictiva, y entonces se da un desgarro y sale el aire y produce un neumotórax. O puede ser que haya tenido el animal un trauma y una fractura de una costilla, pues con los bordes del hueso desgarre el pulmón como tal y se dé neumotórax. No es necesario que haya pues una herida penetrante desde afuera hacia la pared, de toda la pared costal, para que haya entrada de aire. Pues simplemente con la fractura de la costilla pues también puede haber desgarro de la pleura visceral. Aquí tengo pues un ejemplo de un paciente que tiene una bula o bulla dentro del pulmón. Es posible que haya tenido otras y por lo tanto a la ruptura de esta bulla se deba al neumotórax que se está evidenciando aquí. Las flechas en ambas proyecciones nos indican dónde se encuentra ubicada una de estas bullas, que simplemente se ve como un área redondeada de opacidad gas que tiene como una membrana delgada de tejido blando que la demarca. Es visible su membrana y podemos determinar pues que es un espacio lleno de aire. Algunas neoplasias de pulmón también pueden llenarse de aire, sobre todo el carcinoma broncoalveolar, pues porque involucra porciones de las vías aéreas, entonces estas porciones se pueden ensanchar y tener pues aire atrapado ahí. Y pues si hay una ruptura de estas, obviamente también habrá un neumotórax. En este caso tenemos un neumotórax y vemos también la evidencia de una bula. También se pueden presentar en los márgenes de la pleura pequeñas burbujitas de la pleura con gas que se llaman blebs. Estos blebs también pueden romperse y también pueden generar un neumotórax. La cosa es que puede que sea bastante difícil saber de dónde está saliendo el aire. Inclusive se tendría que hacer un TAC, una tomografía, para poder evidenciar más o menos qué lóbulo presenta, es posible que presenta la patología, y así quirúrgicamente ser extraído o corregido.
Bueno, ¿qué pasa cuando lo que está ocupando el espacio pleural no es gas, sino que es líquido? Pues lo que vamos a ver es un incremento generalizado en la opacidad del tórax, dependiendo también pues de la cantidad de líquido que tengamos. Si es una cantidad de líquido severa, pues es difícil ver campos pulmonares, es difícil ver la silueta cardíaca, el diafragma, etc. También hay separación de los márgenes del pulmón, separación de esos márgenes desde la pared torácica, es como una retracción, pues por así decirlo, y se puede ver, apreciar aire entre las fisuras pleurales en cada uno de los lóbulos, y esto también se podría evidenciar en la radiografía. Como lo he dicho, dependiendo del grado, hay efusiones pleurales leves, moderadas hasta severas. Bueno, aquí tengo un diagrama en el que está representado en la imagen A, donde llegaría el borde del pulmón contactando con las costillas, contactando con esa pared torácica internamente y sin ningún espacio como tal. En la imagen B vemos que hay una separación del margen pulmonar y este espacio pleural está ocupado por una opacidad, tejido blando que lo está representando ahí como un color gris más claro, y vemos que los lóbulos pulmonares se alcanza a ver la división entre ellos, a lo que llaman fisuras, y estas fisuras son evidentes en la radiografía. En la imagen C hay algo que es parecido, pero en vez de estar ocupado por líquido, está ocupado por gas. Esto ya es lo que vimos anteriormente, que es neumotórax. Aquí tengo pues también una representación y un caso clínico en la vista dorsoventral. Como lo habíamos dicho, cuando hay efusión pleural hay un aumento generalizado de la opacidad del tórax. Es muy difícil reconocer la silueta cardíaca y el diafragma en una dorsoventral, puesto que el líquido se distribuye homogéneamente en el piso de la cavidad torácica, y esto haría que se creara un signo de silueta. En la imagen de la izquierda vemos la representación con los pulmones en gris, el espacio pleural ocupado por una opacidad gris más clara y la silueta cardíaca bastante poco visible en este caso. En la imagen de la derecha vemos que hay un aumento de la opacidad. Yo no puedo diferenciar el margen del diafragma ni tampoco puedo ver cuál es la silueta cardíaca. La podría intuir como desplazada a la izquierda, pero es difícil de saber con certeza. Bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo pues para afianzar un poco más el entendimiento de lo que son las líneas o fisuras pleurales. Vemos en la imagen de la izquierda una lateral de tórax en la cual la flecha está indicando esta línea delgada de opacidad tejido blando que representa una de las fisuras pleurales. De estas fisuras son aquellas proyecciones o invaginaciones de la pleura que logran la creación de cada uno de los lóbulos pulmonares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay líquido que se mete entre estas fisuras y ya uno las puede ver, se hacen visibles. En la vista derecha, que es la dorsoventral, pues aquí se alcanza a apreciar en la flecha de la hemitórax izquierdo como esta fisura es más amplia en la parte externa, mejor dicho, en la parte cercana a la pared costal, y se va de forma así triangular yendo hacia el hilio pulmonar. Esto es característico de una fisura pleural debido al líquido pleural, a efusión pleural. Y en la flecha que está en el hemitórax derecho, pues nos está demarcando pues, la retracción del pulmón como tal debido pues a este aumento del tejido, de opacidad tejido blando debido a fusión pleural. Bueno, otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta con la fusión pleural es lo que se ha mencionado, que es signo de silueta de la silueta cardíaca y del diafragma. ¿Por qué se ve esto? Pues miremos este diagrama. Tenemos una representación de lo que sucede en la proyección dorsoventral. Si nos damos cuenta, pues la columna vertebral está situada dorsalmente, el esternón en contacto con la mesa, tenemos el corazón y está el corazón rodeado de líquido. Los pulmones se retraen dorsalmente.
Entonces, cuando hacemos la radiografía, pues al estar el corazón rodeado de líquido, la opacidad es igual, la opacidad de tejido blando y de líquido es la misma, entonces no es posible ver la silueta cardíaca como tal. Pero si hacemos una ventrodorsal, en este caso ya ponemos el dorso del animal en contacto con la mesa, pues el corazón sigue estando cercano al esternón, el líquido por gravedad se desplaza hacia la parte del techo de la cavidad torácica y los pulmones se ensanchan un poco más y recubren el corazón. Por lo tanto, al recubrir el corazón, pues crean este cambio de contraste entre la opacidad del corazón y es posible entonces verlo en la radiografía ventrodorsal. Entonces el mensaje es, si hacemos una lateral de tórax y vemos que hay signo de la silueta cardíaca y del diafragma, pues es dependiendo pues del el estado respiratorio del paciente, la condición clínica, pues podríamos pensar en hacer de una vez una ventrodorsal para así determinar si es líquido pleural lo que estamos viendo y poder evaluar la silueta cardíaca. En algunas ocasiones es indispensable hacer las dos vistas, hacer la dorsoventral y luego la ventrodorsal, pues para esclarecer bien que esto se deba al líquido que se está moviendo libremente dentro del tórax. Bueno, aquí tenemos un caso de un paciente que presenta efusión pleural. La imagen de la izquierda es una dorsoventral y la imagen de la derecha es una ventrodorsal. Si comparamos a simple vista se puede observar que en la ventrodorsal la silueta cardíaca es visible, se puede ver y se puede ver el diafragma también, cosa que no pasa en la dorsoventral. Esto está dado pues por lo que ya expliqué, por la distribución del líquido libre que hay en el espacio pleural. En la imagen de la izquierda, la que tiene el signo de silueta de la silueta cardíaca y del diafragma, las flechas negras están indicando la retracción de los lóbulos pulmonares desde la pared torácica y que hay una opacidad de tejido blando entre el pulmón y la pared torácica, compatible con fluido. Y también las flechas blancas me están indicando esta línea delgada de tejido, de opacidad de tejido blando, que indica la fisura pleural. En la imagen de la derecha, pues solamente tenemos flechas blancas indicándonos la posición de estas fisuras pleurales. Todas ellas debido pues al líquido libre que hay en el espacio pleural. Existen diferentes tipos de líquido presentes en el espacio pleural y son básicamente debidos al contenido de este líquido. Pues cuando es sangre, obviamente es una hemorragia, hablamos de un hemotórax. Esto puede ser debido a un trauma cerrado, a una coagulopatía o a una neoplasia que esté causando sangrado dentro del espacio pleural. Hay trasudados. En el caso de una hipoproteinemia, pues tendremos un trasudado ocupando el espacio pleural. Hay trasudados modificados, en el caso de un fallo cardíaco, también neoplasias, torsión del lóbulo pulmonar. Se puede presentar este tipo de trasudado modificado. Hay exudados, que en este caso sería piotórax, y que básicamente está dado por una infección bacteriana dentro del espacio pleural y obviamente pues producción de pus. Y hay quilo, cuando hay, por ejemplo, un problema de corazón derecho en el cual el quilo pues se extravase desde el conducto linfático torácico y llegue al espacio pleural, o alguna otra patología que haga, o pues también puede ser ruptura de este conducto y que haga pues que el líquido se desplace hacia el espacio pleural. Entonces, por radiografía no podemos ver si ese líquido es hemorragia, si es quilo, si es exudado, no se puede ver, todos se ven igual, todos se ven en opacidad, tejido blando. Por TAC, ya hay algunas investigaciones que han demostrado que la atenuación, la medición de la atenuación del líquido es diferente cuando se compara una hemorragia con un trasudado o cuando se compara un quilotórax con un piotórax, por ejemplo. Entonces ya hay algunos indicios de que se pueda diferenciar por TAC, pero por radiografía todavía no. Entonces el paso a seguir cuando se tenga pues una evidencia de líquido pleural o efusión pleural sería hacer una toracocentesis y analizar el líquido. Esto pues también ayudaría en parte
a llegar al diagnóstico, a poder saber qué puede estar causando la presencia de líquido en el espacio pleural, y obviamente pues cuando drenamos líquido el animal va a respirar mejor y pues va a ayudarle a que se recupere más fácil. Las efusiones pleurales pueden presentarse de manera bilateral, afectando los dos emitoras, pero también puede haber efusión pleural unilateral. Esto se debe a que, bueno, normalmente el líquido que se encuentra en el espacio pleural, si es un trasudado, si es un trasudo modificado, puede pasar por las fenestraciones que tiene el mediastino, puede pasar de un lado al otro del tórax. Pero hay veces que el líquido no fluye libremente porque tiene coágulos o porque es un líquido con un exudado alto en proteínas o porque es un líquido debido a inflamación con depósitos altos de fibrina que van a pues entonces tapar estas fenestraciones pleurales y va a formar entonces una efusión pleural unilateral. Lo más común que se ha visto de efusiones pleurales unilaterales es en el piotórax y es bastante característico, por ejemplo, en gatos, cuando se hace, pues, llega un gato con una disnea, fiebre, etcétera, y se hace la radiografía y ves una efusión pleural unilateral, pues de inmediato pensar en un piotórax. Aquí tenemos un ejemplo, un caso. Este es un paciente felino. En la vista lateral se observa un incremento en la opacidad del tórax, básicamente en la parte ventral. Vemos esta opacidad tejido blando que se encuentra allí, indicada con las flechas. La silueta cardíaca no es apreciable, está con signo de silueta, lo mismo que la parte ventral del diafragma, y los pulmones se ven desplazados dorsalmente. Sin embargo, a nivel del sexto espacio intercostal se ve un broncograma aéreo. Es posible que haya entonces uno de los lobos pulmonares con patrón alveolar debido a este broncograma aéreo que vemos ahí. Nos haría pensar pues entonces de una afectación de este lóbulo como tal. Puede ser por una masa o puede ser por atelectasia. Cuando vemos la dorso ventral, vemos que toda esta opacidad tejido blando se encuentra en el hemitórax izquierdo. Está bastante distribuido completamente desde la porción craneal hasta la porción caudal del tórax y está desplazando, hay un desplazamiento hacia la derecha de las vísceras torácicas. Tampoco es visible la silueta cardíaca aquí y es muy poco visible los lóbulos del pulmón izquierdo. En este caso, pues era un paciente que tenía un piotórax y el pulmón izquierdo lo que pasa es que estaba colapsado por la compresión que ejercía el líquido dentro del espacio pleural. Las masas pleurales sí que son bastante difíciles de diferenciar, pues diferenciar de que sea una masa proveniente de la pared costal o una masa pulmonar, pues es bastante complicado diferenciar. Lo primero es saber si es realmente una masa pleural. Puede que sea no una masa tumoral, sino que sea parte de este líquido, un líquido pleural, bien sea bastante proteinoso o algo inflamatorio que produjo mucha fibrina y capturó o atrapó líquido en un espacio de la cavidad pleural. Puede que sea una rotura diafragmática, también hay que diferenciarlo de ahí. Una masa mediastínica o una masa pulmonar, pues también podrían pasar como por masas pleurales. Lo que sería como una técnica para diagnosticarlo fehacientemente sería una tomografía computarizada o también ecografía dependiendo de la localización de la lesión. Aquí tenemos el caso de un paciente que en la vista dorsoventral, que es la que está a la izquierda, pues hay un incremento en la opacidad del tórax generalizado y hay un signo de silueta impidiendo visualizar la silueta cardíaca y el diafragma. Cuando se hace la proyección ventrodorsal, podemos observar la silueta cardíaca que está desplazada hacia la izquierda del tórax, que vemos ahí en la demarcada con el oval punteado amarillo, pero nos damos cuenta que hay una parte del hemitórax derecho que está focalmente bastante en opacidad tejido blando y que desplaza mucho los lóbulos pulmonares, tanto el caudal como el craneal y como el medio.
Y este desplazamiento del corazón hacia la izquierda también es bastante sospechoso, que nos haría pensar de que puede que haya una masa que esté creando este efecto de desplazamiento de los órganos. En este caso es importantísimo observar todas las estructuras óseas que están involucradas dentro del tórax. Si nos ponemos a mirar bien, hay que buscar áreas de formación, neoformación ósea o alguna fractura o alguna osteolisis o zonas de esclerosis. Todo esto nos podría llevar a un diagnóstico de una masa que esté originándose de la cavidad torácica, de la pared torácica, o si es realmente una masa pleural. En este caso se optó, pues obviamente por la localización, se optó por hacer ecografía y vamos a la siguiente diapositiva a ver cuál fue el resultado. Bueno, aquí tenemos entonces la ecografía hecha al paciente. En la imagen de la derecha es una ampliación de la radiografía. Vemos que esta costilla que está en el centro de la imagen tiene un halo de neoformación ósea poco definida que se extiende en la parte externa, y también hay un pequeño cambio en la angulación de la costilla a este nivel. Cuando se pone el transductor en este punto, lo que se ve es lo que está ahí en la imagen, es una masa de una estructura muy heterogénea, una ecoestructura heterogénea y una ecogenicidad heterogénea. Simplemente ya al ver esta masa se puede pinchar y determinar qué tipo de masa es, porque está afectando la costilla, originándose la costilla. Podríamos pensar que es un tumor originario de costilla, o un fibrosarcoma o un condrosarcoma. Bueno, a manera pues de resumen, recordarles pues que en condiciones anormales el espacio pleural puede estar ocupado por aire líquido o masas, que cuando se sospeche de una fusión pleural, las proyecciones dorsoventral y ventrodorsal, pues hacer las dos podría ser de gran ayuda para diagnosticar la presencia de líquido. Si después de hacer la ventrodorsal no hay visualización de la silueta cardíaca, pues ya se pensaría que lo que hay en el espacio pleural no es líquido, sino que puede ser una masa. Entonces esto es de ayuda. Las efusiones pleurales son más comunes bilateralmente, pero la presentación unilateral también es posible y, como lo habíamos dicho, es más que todo asociada a piotoras en felinos. Y pues los diagnósticos de masas de origen pleural es bastante complicado, puesto que en el ejemplo que vimos al final era una masa que provenía de la pared costal y no una masa de origen pleural como tal. Por lo tanto, todas estas patologías tienen signos radiológicos muy comunes y se superponen, por lo tanto es bastante complicado diferenciar, pero la idea es que al menos se reconozcan algunos signos comunes y que puedan guiar el diagnóstico a una patología en específico. Bueno, ahora vamos a abordar algunas de las consideraciones radiológicas en la evaluación del mediastino, el diafragma y el esófago. Para recordarles, el mediastino es entonces esta cavidad o este espacio que está en el centro de la cavidad torácica, que está limitado lateralmente por la pleura, ventralmente por el esternón y dorsalmente por la columna torácica. Se extiende desde la entrada torácica hasta el diafragma. Y podríamos dividir el mediastino en tres porciones: la parte craneal, la parte media y la parte caudal. Algunas de las estructuras que se encuentran en el mediastino son visibles radiográficamente, por ejemplo el corazón, la silueta cardíaca, y algunos vasos pulmonares o algunos vasos mayores como la aorta, pero hay otras estructuras que están en el mediastino que no se pueden ver. Es el caso de la vena cava craneal, el tronco brachiocefálico o las subclavias. Pues esto no se ve a simple vista. Hay otros órganos que en condiciones normales no se ven y que algunas veces es posible de visualizarlos, como por ejemplo el esófago, que puede ser visto radiográficamente en condiciones normales, pero también en condiciones patológicas. Entonces, eso lo vamos a ver después cuando entremos en el esófago, pero mientras tanto tengan en cuenta que es posible de verlos. ¿Qué sería pues como aquellos cambios de mediastino que nos harían pensar en alguna patología? Pues primero que todo un aumento en el tamaño o en la amplitud de este mediastino y un aumento en su opacidad, que básicamente esto se puede dar por una efusión
una presencia de líquido ahí, por presencia de granulomas, de quistes, abscesos o masas o neoplasias dentro del espacio mediastínico. Y la otra sería una disminución de la opacidad, o mejor dicho, una presencia de opacidad gas dentro del mediastino que es conocida como neumomediastino. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que pasaría con una masa en el mediastino. Esto es una radiografía de un felino en el cual vemos en la vista lateral que la parte craneal del tórax está bastante incrementada en opacidad, solo se ve la tráquea cursando hacia caudal y también hay un efecto masa muy marcado con desplazamiento de la carina bastante hacia caudal y de los lóbulos craneales también hacia caudal. Es posible que sea por simple desplazamiento o también por atelectasis por compresión. En la vista dorsoventral y ventrodorsal pues se alcanza a apreciar que hay un incremento en la opacidad de la parte craneal del tórax y que el mediastino como tal está bastante amplio. En este caso, en este paciente, se realizó una ecografía de tórax en la cual se evidenció una masa en el mediastino craneal. Siendo un felino, esta masa es muy probable que sea debida a un linfoma mediastínico. Otro tipo de masas y de patologías mediastínicas las veremos en el tema de masas torácicas. Veamos ahora entonces en qué consiste el neumomediastino. El neumomediastino es la presencia de gas dentro del espacio mediastínico. Es reconocible radiográficamente puesto que hay estructuras que normalmente no son visibles que ya se vuelven visibles debido a la presencia de gas rodeándolas y que hace que el contraste de estas estructuras sea mejor y entonces se puedan ver. Entre estas estructuras tenemos la vena cava craneal, la arteria subclavia, el tronco cefálico e inclusive el origen del músculo largo del cuello. Una de las cuestiones que puede presentar o que puede ser la causa de un neumomediastino es alguna herida en la pared torácica craneal o cercana al cuello que sea lo suficientemente profunda como para que el gas que entre a las fascias logre comunicarse con el mediastino. Anatómicamente este mediastino está comunicando con las fascias del cuello, las fascias más profundas del cuello, y también el mediastino comunica con el espacio retroperitoneal. Por lo tanto, pues es posible también ver extensión de aire desde el cuello por alguna herida, una mordedura, un trauma, ver esa extensión hacia el mediastino, y también en casos severos se vería extensión del gas hacia la cavidad retroperitoneal. El gas también, como está rodeando la aorta y rodea la vena ácigos, pues todas estas estructuras son bastante visibles y es otra de los signos que uno podría pues, sospechar de que hay neumomediastino. Si no tenemos un trauma, si no tenemos nada que nos evidencie que está saliendo gas, que está entrando gas desde el exterior hacia las fascias del cuello y tórax, pues deberíamos pensar de que hay algo que ocurrió en la tráquea o en el esófago y por lo tanto hay fuga de gases de ahí hacia el espacio mediastínico. Pueden darse varios eventos, cuerpos extraños, migración de cuerpos extraños que produzcan esto o algunas otras patologías pues que cursan con ruptura o desgarro esofágico o de la tráquea. También se ha reportado pues, la presencia de neumomediastino en pacientes que tienen intoxicaciones por paraquat, que es un herbicida. Entonces, si hay también no indicios de trauma, no indicios de una ruptura esofágica o traqueal, y si el paciente también presenta otros signos compatibles pues, con intoxicación, pensar de que se trata de este elemento tóxico. Aquí tenemos un caso, es un paciente felino que ha sido atacado por otro animal, un perro, y si nos fijamos bien en la parte más craneal, cercano ahí al borde craneal
de la placa vemos parte del cuello y vemos que hay elevación de los tejidos subcutáneos debido a una opacidad gas. Esto es compatible con enfisema. También la parte de la tráquea y los tejidos que están en la entrada torácica, bueno, la parte caudal del cuello casi que entrada torácica, están bastante heterogéneos y tienen una opacidad gas heterogénea en este punto. Y cuando miramos dentro del tórax vemos que hay estructuras que antes no se veían que ahora son visibles. Por ejemplo, en las flechas están señalando la vena cava craneal, ahí en la parte craneal del tórax, y las flechas que están cerca de la columna vertebral están indicando la vena ácigos, que también es normalmente no visible. Entonces las podemos estar viendo ahí como parte del neumomediastino que presenta este paciente. Si nos fijamos y seguimos el recorrido de la aorta, cuando pasa el diafragma vemos que hay una opacidad gas presente en el espacio retroperitoneal. Esto se ve pues a extensión del gas que hay desde el cuello mediastino hasta el espacio retroperitoneal. En cuanto a la enfermedad diafragmática, ¿qué vamos a visualizar radiográficamente? Pues el cambio número uno es una pérdida de la silueta, que no se puede apreciar esa silueta de manera correcta, y esto puede ser de forma general o focal. De forma general, por ejemplo, en los casos de fusión pleural bilateral, en los cuales yo tenga un incremento en la opacidad total del tórax y que en una vista dorsoventral pues yo no pueda apreciar bien el diafragma. Y en una enfermedad pulmonar severa, pues si yo tengo un cambio en los lóbulos caudales de tipo alveolar, de un patrón alveolar en el cual pues hay un incremento en la opacidad del pulmón, pues también voy a tener un signo de silueta con el diafragma y no lo voy a ver. De manera focal, pues en este caso yo pensaría de una masa que puede ser pulmonar o puede ser mediastínica, que esté junto al diafragma y por lo tanto pues no la vea. Otras patologías como las hernias o también si tengo una neumonía o una neumonía puede ser por cuerpo extraño en uno de los lóbulos pulmonares, también puedo tener pérdida de la definición del diafragma de forma focal. Otros cambios visibles pueden ser ya a nivel de la forma del diafragma, pues que el diafragma nuevamente se describe como una cúpula que a veces tiene pues como visualización de sus dos de sus dos porciones, la porción derecha e izquierda, pero que en general pues es una estructura bastante homogénea y ovalada. Pero se puede ver una pérdida de la forma del diafragma si hay alguna masa, si hay alguna hernia en algún punto del diafragma, si hay una pleuritis, si hay, por ejemplo, una parálisis de uno de las dos porciones del diafragma, si es por neumotoras o si es por algún tipo de incremento en la tensión o en la presión intratorácica unilateralmente. También si hay alguna masa abdominal que esté presionando o empujando las vísceras hacia el tórax, pues habría una deformidad o una diferencia en la posición y forma del diafragma. Todo esto pues tendríamos que evaluarlo de manera individualizada para poder determinar entonces cuál es el origen de esta deformidad y pues saber qué es lo que podría pues continuar en el diagnóstico del paciente. Bueno, entonces cuando hablamos de cambios en la posición del diafragma, pues tenemos que hablar de un desplazamiento hacia craneal o bien de un desplazamiento hacia caudal del diafragma. En casos de obesidad, en casos de fusión peritoneal, de masas abdominales u organomegalia, por ejemplo una hepatomegalia marcada, en casos de parálisis generalizada del diafragma, o en casos en los cuales haya un defecto en la parte muscular del diafragma, pero que tanto el peritoneo como la pleura sigan intactos, por lo tanto pues se crea como una falta de resistencia en algún punto focal del diafragma y pues por ahí se pueden dar desplazamientos de vísceras abdominales hacia el tórax. La parte o pensando en algo que desplace el diafragma caudalmente, tendríamos un animal que presente un diestrés respiratorio severo, un animal que tenga problemas pues, de ventilación o perfusión, por lo tanto está haciendo un gran esfuerzo para respirar. En neumotoras a tensión, el cual entonces el diafragma va a estar bastante desplazado hacia caudal. Y una cúpula
desplazada hacia caudal debido pues a contacto con un corazón o con una silueta cardíaca que esté aumentada de tamaño, también puede ser. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de una pérdida de la definición del diafragma. En el caso de la vista lateral, que es de un gato, tenemos que hay un aumento en la opacidad en el tórax, básicamente ventral, en la parte ventral, y no es posible ver el diafragma completamente. Y en el caso de la izquierda, que es una dorsoventral de un canino, también hay bastante aumento en la opacidad del tórax, posiblemente debido a una efusión pleural, y no hay posibilidad de diferenciar bien el diafragma en esta proyección. Aquí tenemos otro caso de un felino que ha sido atropellado. En este caso vemos que el tórax en la vista lateral tiene un incremento muy irregular de la opacidad. Hay varias estructuras de diferentes opacidades vistas en la parte ventral del tórax. La flecha nos está indicando una estructura bien diferenciada de opacidad de tejido blando rodeada por una de opacidad más grasa. Y hay unos órganos tubulares, por ejemplo, en este caso se ve como parte del estómago o el colon, no se sabe muy bien, pero que se está extendiendo bastante hacia el tórax. Si vemos el dorso ventral, la flecha nos indica ahí más o menos que la posición del estómago está bastante avanzada hacia la cavidad torácica y hay pérdida completa de la visualización del diafragma y en este caso en la dorsoventral hay una alta sospecha de que la silueta cardíaca y los pulmones estén todos desplazados hacia la derecha y haya entonces comunicación entre la cavidad abdominal y el espacio pleural básicamente por el lado izquierdo. Este es un caso debido a una ruptura diafragmática, entonces por trauma. Se puede convertir en una emergencia quirúrgica, sobre todo en gatos, si el estómago está desplazado hacia el tórax. Si esto sucede, es necesaria hacer la cirugía, puesto que el estómago se puede comenzar a llenar de aire y al llenarse de aire podría dilatarse tanto que bloquearía o ocuparía todo el espacio del tórax y esto pues obviamente sería muy perjudicial para el paciente pues porque no podría respirar. Es bastante claro en este caso ver que los órganos de la cavidad abdominal están desplazados hacia el tórax, pero en algunos casos se pueden tener rupturas diafragmáticas con un aumento marcado también de líquido pleural que hace que todo se vea mucho más homogéneo, que no se vean estas diferencias entre opacidades ahí, porque aquí es bastante fácil determinar que son órganos más densos y separados por grasa que están pasando del abdomen al tórax, pero en otros casos pues podría ser un poquito más complicado de diferenciar. ¿Qué podríamos hacer? Simplemente mirar el efecto masa que produce esto. Aquí está todo desplazado hacia dorsal, todo desplazado hacia la derecha. Entonces yo podría casi que localizar dónde está la lesión y hacer un siguiente paso que sería pues como en una eco en este caso. Bueno, en cuanto al esófago, bueno, primeramente decir que el esófago no es visible en radiografías en condiciones normales. Algunas veces se podría apreciar una opacidad tejido blando poco definida en el cabo pulmonar caudodorsal si se hace la proyección lateral izquierda. Esto se ve a que puede que pase alguna cantidad de fluido o líquido desde el estómago hacia el esófago. En casos también de un poquito de reflujo gastroesofágico, pues se podría ver el esófago ahí. Entonces, si el esófago contiene gas, se hace visible. Si contiene líquido o ingesta, se hace visible. Si hay un cuerpo extraño, que puede ser un tejido blando, que puede ser mineral, que puede ser metal, también se hace visible. Y uno de los principales signos radiográficos de patología esofágica sería entonces dilatación. Bien sea una dilatación en la cual yo tenga una gran cantidad de aire y pueda evidenciar las paredes del esófago y seguirlo, que puede ser una dilatación generalizada o una dilatación focal, y también podría tener pues como incremento en la opacidad si es una dilatación focal y que está entonces el esófago conteniendo líquido o ingesta. Entonces todas estas cosas hay que aprender a diferenciarlas.
Bueno, una de las preocupaciones es tener una dilatación generalizada del esófago, que puede darse por varias razones. Primero que todo, un megaesófago transitorio, que puede presentarse en situaciones de anestesia, de infecciones respiratorias severas, hernias de hiato deslizante y una lesión diafragmática también podría causar un megaesófago transitorio. Segundo punto sería un megaesófago congénito o hereditario, en casos de razas de Fox Terrier, pelo de alambre o Schnauzer Mini que pueden tener megaesófago congénito. Anomalías de anillo vascular, principalmente persistencia del arco aórtico derecho, puesto que hace en principio una dilatación focal del esófago debido a una estenosis por este anillo vascular persistente, pero el esófago se puede dilatar de manera completa y si esta dilatación se debe a gas, a aire, hay veces es posible ver el sitio de estrangulamiento por el anillo vascular. Miastenia gravis, que es este problema de conducción nerviosa o neuromuscular, es posible encontrárselo en pacientes de la raza Jack Russell Terrier o Springer Spaniel o también Foster de pelo liso. Y ya el megaesófago adquirido, que puede ser idiopático o puede ser también dado por neuropatías o miopatías autoinmunes, como la polimiositis, el lupus, o algo metabólico como el Cushing, el Addison, el hipotiroidismo, la diabetes, o causas tóxicas como organofosforados, metales pesados, anticolinesterasas, herbicidas, tétanos. También puede ser secundario a reflujo gastroesofágico, a cuerpos extraños, a una dilatación, torsión gástrica muy aguda, o pues también que se dé por neoplasia del tallo cerebral que cause pues como una desbalance en la conducción nerviosa. También se ha reportado en gatos con disfunción pelórica, en disautonomías, en distrofia muscular hipertrófica o en deficiencias de tiamina. Bueno, entonces en el caso de dilataciones localizadas, pues puede también ser transitoria por disnea, por aerofagia, por deglución de aire mientras que se hacía la radiografía. Esófago redundante también es otra causa en la cual pues, se ve como una opacidad de tejido blando en la parte de la entrada torácica, a veces también está llena de aire o de ingesta y es bastante visible cuando se hace un esofagograma, pero normalmente no tiene significancia clínica. Las dilataciones congénitas, que pueden ser dadas pues, por anomalía de anillo vascular en el 95% de los casos. En estas anomalías de anillo tenemos el doble arco aórtico, que también pues, el animal va a presentar compresión de la tráquea y por lo tanto tos. El arco aórtico derecho también, con una subclavia derecha aberrante, es otra de las causas de esto. O otra podría ser el aorta normal, pero con una subclavia derecha aberrante o un ducto arterioso y ligamento arterioso derecho persistente. Otra causa sería la dilatación craneal a una estenosis congénita, hipomotilidad esofágica segmentaria o divertículo esofágico congénito. Estas serían todas causas de dilatación congénita del esófago. Como hernia hiatal o invaginación gastroesofágica también sería otra causa. Cuerpos extraños que causen entonces una dilatación focal del esófago. Una estenosis segmentaria iatrogénica, por ejemplo, cuando hay anestesia. Una dilatación cranealmente a una estenosis, pues por ejemplo cuando hay una compresión del esófago debido a una masa o tejido cicatricial después de un trauma en el esófago o un granuloma o adhesiones de la mucosa esofágica o una neoplasia intramural. Entonces pueden haber una dilatación cranealmente a esto. Una miastenia gravis focal también lo puede producir, una esofagitis severa también es otra causa. Y por último, el divertículo esofágico presente en razas pequeñas a medianas. El divertículo puede ser pulsional por problemas de contractilidad de los músculos o puede ser un divertículo por tracción que es secundario a una inflamación paraesofágica que puede ser debido pues, a un empiema del mediastino caudal o puede ser también por un absceso paraesofágico. Bueno, el esofagograma es un estudio radiográfico que se realiza con administración oral de medio de contraste,
con el objetivo pues de visualizar básicamente el esófago y bueno, en algunos casos también evaluar la contractilidad del esófago. Si se está haciendo por radiografías, pues podríamos ver si hay algún tipo de obstrucción, si hay algún tipo de localización focal, si hay fugas, etc. Pero por fluoroscopia también podríamos ver si la onda esofágica primaria y secundaria están funcionando o si hay algún problema de contractilidad que pueda estar ocasionando la dilatación esofágica. ¿Qué se utiliza para hacer un esofagograma? Pues el medio de contraste es básicamente el contraste positivo. Esto quiere decir que son elementos que son bastante atenuadores y se ven blancos en la radiografía. Como estos tenemos el sulfato de bario, que puede ser líquido o en polvo, se puede preparar con pellets o con comida blanda y ofrecérselo al paciente y luego realizar la radiografía. En muchos hospitales se realiza la radiografía en estación con el lazo horizontal para poder manipular mejor mientras que el animal va comiendo, pues ir haciendo la radiografía. Pero también es posible darle a comer inmediatamente, ponerle el decúbito en la mesa y hacer la radiografía. Como les digo, por fluoroscopia a veces es mucho más fácil porque por el fluoroscopio se puede ir evaluando al mismo tiempo que va comiendo, pues cómo va pasando la comida. Otro medio de contraste utilizable es el yodo. El yodo que se puede diluir, puede ser un poquito de agua o también se puede poner sobre alimento. Pero el yodo es bastante recomendado en casos en los cuales haya sospecha de perforación esofágica o también cuando yo tenga problemas o pacientes que tienen riesgo de broncoaspirarse, puesto que cuando el bario se broncoaspira puede causar una neumonitis bastante severa. Y otra cosa es que si el bario llega a la parte alveolar no va a ser expulsado nunca y va a estar presente siempre en el paciente cuando se haga alguna otra radiografía de tórax en el futuro. Vamos entonces a ver un ejemplo de lo que es un esofagograma. Bueno, tenemos este caso de un paciente que cuando se le hace la radiografía lateral del tórax y del cuello se evidencia un aumento o una dilatación del esófago y el contenido es básicamente gaseoso. ¿Cómo lo vemos? Pues en la radiografía lateral del tórax vemos una opacidad gas dorsal a la tráquea en la parte torácica craneal y es posible observar la pared dorsal de la tráquea. Cuando uno observa la pared dorsal de la tráquea a este nivel es debido a que el esófago contiene aire y a esto se le llama el signo de banda traqueal. Es uno de los signos característicos de contenido gaseoso en el esófago. Si miramos la radiografía completa del tórax, vemos que este opacidad gas dorsalmente presenta también como una delgada línea radiopaca que correspondería como a la pared dorsal del esófago y la podemos seguir caudalmente hasta el diafragma. En este caso el diafragma está dilatado casi en su totalidad dentro del tórax y en la parte del cuello no se ve una dilatación esofágica pues muy evidente. De todas maneras la placa tiene una flexión ventral del cuello que dificulta un poco la visualización y podría pues pensar de que hay de pronto un incremento en los tejidos retrofaríngeos y podría ser pues artefactual. De todas maneras no lo sabemos bien hasta que no se realice una radiografía con el cuello más en extensión. A este animal se le decidió hacer una esofagograma por sospecha de megaesófago. En las primeras imágenes del cuello con contraste alcanzamos a ver que hay una cantidad moderada de contraste descendiendo por el esófago cervical y hay también algo de gas y también podemos apreciar que el esófago se localiza ventralmente en la tráquea. Esto es lo que llamamos un esófago redundante. Sin embargo, no se alcanzan a ver ninguna áreas de pérdida de contraste hacia los tejidos blandos de alrededor del esófago y hay un poco de contraste que ha pasado a la parte del tórax que se ve en el extremo más caudal de la placa, pero entonces necesitaríamos hacer placas de tórax para ver qué está pasando en el esófago torácico. En esta segunda imagen
vemos que hay un poquito más del tórax en esta imagen y vemos cómo hay contraste visible en el esófago. Vemos que al nivel del segundo espacio intercostal hay un estrechamiento del esófago que puede ser debido a una masa o puede ser debido a un anillo vascular. No es posible diferenciarlo aquí. Pero también llama la atención la cantidad de contraste que se encuentra alrededor de la laringe y al inicio de la tráquea. En este punto ya es evidente que el animal se está broncoaspirando con el contraste, y si es, como ya había explicado anteriormente, si esto es vario, entonces va a tener más complicaciones, el animal puede sufrir una neumonía por el vario. Bueno, aquí ya a este punto, que es una radiografía completa del tórax, vemos todo el esófago torácico con contraste y algo de gas. Vemos cómo hay contraste dentro del estómago y ya pasando al duodeno, pero también de manera indeseada vemos contraste en los bronquios. Básicamente aquí vemos contraste en el bronquio del lóbulo medio derecho y del lóbulo, posiblemente parte del lóbulo accesorio derecho. El estrechamiento que se observa a nivel del segundo espacio intercostal es bastante sospechoso. De todas maneras está un poco craneal para pensar en un anillo vascular, pero no se puede descartar completamente. Pero otras cuestiones podrían ser una adhesión de la mucosa esofágica, posiblemente algún trauma anterior y alguna laceración de la mucosa por algún objeto que el animal haya ingerido y que posiblemente cree una adhesión, o alguna masa en el mediastino ahí a ese nivel que esté creando el estrechamiento del esófago. Sí podríamos decir que tiene un megaesófago leve, transitorio o debido a un estrechamiento focal del esófago craneal del tórax. Bueno, en este caso también tenemos una dilatación focal del esófago. Vemos una estructura de opacidad tejido blando localizada en la parte dorsal a la carina o en tráquea caudal carina, y está bordeada cranealmente por un poco de opacidad gas. Que esta pequeña cantidad de opacidad gas crea un signo de banda traqueal a este nivel, en el segundo espacio intercostal, si lo veis. Y si miramos la vista dorsoventral, vemos que hay un ensanchamiento del esófago a este nivel. Bueno, podríamos decir que es el mediastino craneal porque está ensanchado, pero que lo más probable es que sea una patología que envuelva al esófago como tal. ¿Qué patologías podrían ser? Un cuerpo extraño, una masa intraluminal o una masa mural o un absceso o un granuloma o un divertículo esofágico que contenga fluidos o comida o ingesta. En este caso, al paciente se le hizo una endoscopia y se evidenció que era un cuerpo extraño, y el cuerpo extraño era un tricobezoar o una bola de pelos. Y este otro casito es un felino de 5 meses de edad que se presentó por regurgitaciones. En la radiografía lateral se ve o se aprecia una distensión difusa del esófago conteniendo opacidad gas, pero también las paredes o las superficies de la pared del esófago aparecen bastante irregulares. También al nivel del sexto espacio intercostal se alcanza a ver como una opacidad de tejido blando que se proyecta ligeramente hacia la luz del esófago. Y bueno, hay algunos otros cambiecitos en el tórax. Hay un patrón intersticial transicional alveolar en la parte de los lóbulos medio derecho, mucho más visible en el lateral que en la ventrodorsal, y hay un poquitico de patrón bronquial, infiltración bronquial. Este paciente ha sido diagnosticado con un megaesófago congénito y de manera asociada pues se presenta también una neumonía por aspiración, que es común en animales que tienen megaesófago. Bueno, aquí como resumen de este tema, si se visualizan la vena cava craneal y las arterias subclavias o el tronco brachiocefálico en una radiografía lateral,
pues es un cambio compatible con un neumomediastino. Si hay pérdida de definición de la línea ventral y craneal del diafragma, es sugestivo de una hernia diafragmática. Y en el caso de enfermedad esofágica, pues hay que evaluar muy bien a qué podría ser debida esta patología, pues el siguiente paso, que sería un esofagograma, podría ser determinante en escoger el medio de contraste. Si hay sospecha de cuerpos extraños que puedan haber causado perforación, si ya veo un poquito de neumomediastino, nunca utilizar varios, siempre utilizar iodados, medios iodados que se pueden absorber. Muchas gracias pues por la atención a esta presentación y si nuevamente si tienen alguna duda, no duden en escribirme al email o en la plataforma por los foros.